Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso. Le pido disculpas a los idiotas, pero este es el más grande idiota que tiene Latinoamérica. El rey se ganó el premio. No. Si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en el Ecuador estamos haciendo bien las cosas. Lo grave hubiese sido que nos felicitara. Una vez más, Nicolás Maduro ha quedado en evidencia, protagonizando un nuevo episodio que roza lo absurdo. El mandatario venezolano, ampliamente señalado por encabezar un régimen autoritario en su país, se atrevió recientemente a pronunciarse sobre un supuesto fraude electoral en Ecuador, a raíz de la derrota de la candidata afín al correísmo, Luisa González. Sin embargo, lo que Maduro no anticipó fue que, en menos de 24 horas, recibiría una respuesta tan clara y contundente que lo dejaría completamente expuesto ante la opinión pública, generando burlas y críticas tanto dentro como fuera de Venezuela. Pero antes de llegar a esa respuesta que lo dejó en evidencia, es importante contextualizar los hechos. Durante una intervención pública, Nicolás Maduro denunció sin fundamentos aparentes que en las recientes elecciones ecuatorianas se habría producido un fraude en perjuicio de Luisa González. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuel Sáenz, nuestra hermana Ecuador. Pretenden imponer una hegemonía militar, amenazando con bombardeos, con invasiones, como nunca antes se había visto, en muchos años, en muchas décadas. Y pretenden imponer una hegemonía chapucera en el campo cultural e ideológico. Ya el mundo es otro. Valoremos muy bien, llamo a nuestro pueblo a valorar muy bien. El mundo que existe, existe y es otro. Y estoy seguro que en esta batalla que estamos dando, entre un proyecto hegemónico colonialista que pretende convertir a los pueblos en esclavos, y nosotros, los pueblos libres del mundo, prevalecerá la causa de los pueblos que queremos independencia, libertad, desarrollo propio y que jamás entregaremos la causa noble e histórica del sur global y de nuestro país. Resulta irónico que estas declaraciones provengan precisamente de él. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia. Segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia. Y luego, estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Queridos hermanos, aquí hay que ser muy claro. Son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. El exit poll, uno de ellos nos daba la victoria y ninguno dio una diferencia como la que estamos viendo en el CNE. Ninguno. Entonces, yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Quien aún no ha logrado presentar pruebas creíbles que sustenten su controvertido triunfo en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, resultado que sigue siendo ampliamente cuestionado por diversos sectores nacionales e internacionales. Las declaraciones de Maduro se produjeron poco después de que Luisa González expresara su inconformidad
con los resultados electorales, insinuando que su derrota no había sido legítima. Maduro desde Venezuela dijo ayer que pidió a la gente que salgan a las calles a protestar. Él hablando, el burro hablando, bueno, ya dijo Alejandro Sanz, ¿no? Dumbo hablando de orejas. Alejandro Sanz es ecuatoriano de corazón, porque nos conoce. Bueno, si el señor Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que en el Ecuador estamos haciendo bien las cosas. Lo grave hubiese sido que nos felicitara. Su reacción, cargada de frustración, fue aprovechada por el líder venezolano para alimentar su propio discurso y lanzar acusaciones infundadas, sin tener conocimiento pleno del desarrollo y la transparencia del proceso electoral en Ecuador. La respuesta no se hizo esperar. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE de Ecuador, salió al paso de las acusaciones con una contundencia que sorprendió a muchos. En una declaración pública, que incluso la obligó a contener una risa de incredulidad, Atamaint explicó detalladamente cómo se llevó a cabo el proceso electoral en su país. No, nosotros no podemos hacer oídos a aquello porque estamos demostrando con documentos, con un proceso ágil, hemos batido récords, superamos hasta nuestras propias expectativas y cálculos de entregarle la respuesta al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo podemos hablar de fraude cuando las dos organizaciones tuvieron la gran oportunidad de que el proceso sea vigilado por ellos? Tuvimos 95,000 acreditados, 50 y 50%, mirando en todas las mesas el conteo voto a voto y es más, obteniendo el documento del acta de escrutinio público para que hagan su control electoral. Esperamos que ya tengan ellos también su control y vean que si en el caso de haber inconsistencias, que serán mínimas, porque nosotros hemos verificado a través del sistema esto, daremos la atención que se requiere, pero al cerrar al 100% las provincias, la mayoría de las provincias, estamos demostrando que el proceso fue totalmente transparente. Y lo han dicho las misiones de observación que estuvieron desplegados a nivel nacional, incluso 3 meses antes del mismo día de las votaciones. Ahora, claro, 95,000 observadores y hubo más o menos uno para cada mesa. Por supuesto. Y no solo eso, no solamente en las mesas de donde se contaron los votos, claro, sino en los puntos donde se escanean las actas. Estaban en las delegaciones provinciales ahora para ver si hay alguna urna que había que abrir para hacer el recuento. Y además, esas actas, con la presencia de ellos, son suscritas y ellos mismos dan fe de que en esa mesa fue correctamente contado los votos consignados. Resaltando los mecanismos de transparencia, vigilancia internacional y participación ciudadana que garantizaron su legitimidad. Resulta inevitable la comparación con el propio sistema electoral venezolano. Oiga, es que me da vergüenza ajena. Disculpen, ciudadanos. Me da vergüenza ajena. Pero este es un idiota. Con el perdón de los idiotas. Le pido disculpas a los idiotas, pero este es el más grande idiota que tiene Latinoamérica. El rey se ganó el premio. No, pero es un idiota peligrosísimo. Claro. Porque no es un idiota cualquiera. Es un idiota que le ha causado un tremendo daño a su pueblo. Él sí, un dictador. Él sí ganó con fraude. Donde los procesos carecen de la transparencia mínima exigida por los estándares democráticos. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha sido duramente criticado por su falta de independencia, sus prácticas opacas y por actuar al servicio de un régimen que controla los poderes del Estado. Un aire diferente, un aire de libertad, un aire de justicia, un aire de tranquilidad también. Ya podemos estar tranquilos de que 4 años más vamos a estar aquí sirviéndolos y luchando día a día contra la criminalidad, la inseguridad, dándole opciones dignas a nuestros jóvenes, dándole el trato que se merece a la familia ecuatoriana y a toda la sociedad. Aquí estamos para servir, aquí estamos para entregarnos completamente al país y a ustedes, nuestros mandantes. Ese compromiso, tengan total seguridad
que siempre estará en mi corazón. Y así me levanto todos los días en la mañana para trabajar por ustedes. Es precisamente por estas razones que hasta el día de hoy se cuestiona seriamente la validez de las elecciones en las que Maduro se declaró vencedor. En definitiva, las declaraciones del mandatario venezolano no solo carecen de sustento, sino que también terminan siendo un boomerang que lo afecta directamente, pues exponen la fragilidad democrática de su propio país. El intento de desviar la atención hacia un proceso electoral ajeno como el de Ecuador terminó siendo una jugada fallida que lo dejó una vez más en ridículo ante el mundo. Sin embargo, Nicolás Maduro no es objeto de burla únicamente en su país, Venezuela o en Ecuador. Las reacciones a sus recientes declaraciones han trascendido las fronteras nacionales, convirtiéndose en motivo de mofa a nivel continental e incluso, podría decirse, a escala global. Basta con observar y escuchar las reacciones de diversos periodistas internacionales, quienes no pudieron evitar expresar abiertamente su incredulidad y sarcasmo ante las afirmaciones del máximo representante del régimen venezolano. Mientras tanto, desde el balcón del Palacio de Carondelet, el presidente reelecto del Ecuador, Daniel Noboa, se dirigió con firmeza a todos los ciudadanos ecuatorianos. En su discurso, el joven mandatario aseguró que, tras los resultados de las elecciones y su confirmación como presidente para un nuevo periodo, en Ecuador se respira un ambiente renovado de esperanza, democracia y libertad. Según sus propias palabras, el país ha recuperado un clima de institucionalidad que representa una nueva etapa para todos los ecuatorianos. En este contexto, resulta particularmente sorprendente e incluso incomprensible que Nicolás Maduro se atreva a hacer acusaciones de supuesto fraude electoral en Ecuador. Su insistencia en denunciar un proceso ajeno, mientras ni siquiera ha sido capaz de presentar públicamente las actas oficiales que respalden su discutida victoria en las elecciones venezolanas, raya en lo absurdo. Muchos consideran que estas declaraciones no solo carecen de coherencia, sino que alcanzan niveles de descaro que sobrepasan los límites de la lógica política. La idea de que Daniel Noboa fue reelegido mediante un fraude no solo carece de fundamento, sino que también representa una proyección bastante irónica, viniendo de quien ha sido señalado constantemente por manipular el sistema electoral de su país. En definitiva, Maduro vuelve a quedar al descubierto, sumándose a una larga lista de ocasiones en las que ha sido motivo de burla, tanto en medios de comunicación como entre los ciudadanos de distintas naciones que observan con asombro sus constantes contradicciones. Por ahora, nos despedimos, no sin antes invitarte a seguir nuestras publicaciones. Si te ha interesado este contenido, te agradecemos que nos apoyes compartiéndolo para que podamos continuar llevando la información política más relevante a cada rincón del mundo. Nuestra misión es mantenerte al tanto de los acontecimientos más importantes del panorama político, incluyendo estos primeros días del nuevo mandato de Daniel Noboa en Ecuador, y también para mostrar cómo, desde ciertos sectores de la izquierda latinoamericana, aún no logran aceptar una victoria que representa un freno a la expansión de nuevos regímenes de corte socialista en la región.